a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Hoy con un especial de las noticias más importantes del 2021. Se cumplieron 10 años de la implementación de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Durante este tiempo, la entidad ha incluido en el Registro Único de Víctimas a más de 9 millones de personas. De esta década se destaca la atención de emergencias humanitarias, la reparación individual y colectiva y la atención a víctimas en el exterior. Con la presencia de los directores de la Unidad para las Víctimas Ramón Rodríguez, de la Unidad de Restitución de Tierras Andrés Castro y del Centro de Memoria Histórica Rubén Darío Acevedo, se conmemoraron 10 años de la Ley 1448, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entregó un balance de la década de vigencia de la Ley 1448, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Ya tenemos una prórroga, o sea, una esperanza para esos 9.143.000 víctimas que tenemos al día de hoy en el registro, en el sentido de la implementación de la política pública para poder atender a las víctimas. Son 10 años más para pensar en esos ajustes que hay que realizarle a la ley. Los directores de la Unidad de Restitución de Tierras Andrés Castro y del Centro de Memoria Histórica Rubén Darío Acevedo también hicieron un balance. Los 10 años de la Ley de Víctima y Restitución de Tierras los celebramos hoy con una de las mejores noticias, y no podría ser otro más que poder anunciar que la fuerza pública ha dado su aval para que la Unidad de Restitución de Tierras pueda iniciar los trámites de las solicitudes de todas las víctimas de la violencia que sufrieron despojo y abandono de tierras aquí en Mitú y en todo el departamento del Vaupés. Ya cumple, como se ha dicho, 10 años y arranca otros 10 años para tratar de cumplirle a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, sobre todas las expectativas consagradas en la ley. La próxima semana se conocerá el documento COMPES aprobado con el que se respaldan 10 años más de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. La Unidad para las Víctimas realizó 4 jornadas territoriales en el marco de la Agenda Nacional sobre lo Fundamental, entre funcionarios de la Unidad para las Víctimas, gobernadores y voceros de las mesas de participación efectiva de víctimas. Medellín fue una de las ciudades que recibió a víctimas y gobernadores para fortalecer el diálogo y generar compromisos en la implementación de la política pública de víctimas. Con la participación del gobernador de Chocó, los delegados de las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Norte de Santander, Quindío y Antioquia, representantes de las víctimas de participación de víctimas y la unidad, se logró establecer compromisos para atender las necesidades de las víctimas en cada uno de estos departamentos. Solicitudes de las víctimas, las garantías de la participación efectiva, temas de generación de ingresos, temas de educación, pero principalmente romper esos esquemas en los cuales se van por las normas legales y no avanzamos en la política pública en los departamentos. Básicamente, para el departamento del Chocó, nosotros con la mesa hemos concluido en unos puntos muy certeros y en el cual esperamos que una vez lleguemos a nuestros territorios poder colocar en funcionamiento. El último de estos encuentros departamentales se realizará en la ciudad de Bogotá, con la participación de 11 departamentos de la región central del país y en donde también se espera que estos compromisos se puedan materializar. En el primer semestre del año, la unidad lanzó su sello social, un distintivo que la entidad otorga a productos y servicios hechos por emprendedores y emprendedoras que hacen parte del Registro Único de Víctimas, al igual que a toda empresa, organización y entidad que los apoye. A través de un evento virtual, la Unidad para las Víctimas lanzó el sello social Unidos por las Víctimas, con el cual se busca posesionar todos los productos que las víctimas emprendedoras han trabajado a través de los diferentes procesos que adelanta la unidad. Es un sello social, es un sello que va a posicionar a las víctimas, a sus productos, a sus emprendimientos. Y lo que queremos es el acompañamiento para que las víctimas tengan no solamente su emprendimiento, sino que les permita hacer el posicionamiento de sus emprendimientos en el encadenamiento a través de la línea productiva que ellos lleven a propósito. Con este sello se busca llegar a todos los actores de los diferentes sectores económicos para invitarlos a que apoyen a las víctimas del conflicto que están moviendo sus economías locales, regionales y la economía nacional.
Tenemos un poco más de 9.000 emprendimientos identificados que nacieron de las diferentes fuentes que ya nos mencionaba nuestro director general. Dentro de estos 9.000 emprendimientos tenemos una meta muy importante este año y es lograr identificar cada uno de esos emprendimientos. ¿A qué hacen? ¿Qué se dedican? ¿Cómo trabajan? Dentro del universo de emprendedores y emprendedoras caracterizadas, el 11% son productores con algún tipo de discapacidad y la mayoría de la población emprendedora está entre los 32 y los 60 años de edad. En la Gabarra Norte de Santander conocimos la historia de Yoladis Esquivel, víctima del conflicto, quien gracias al apoyo de la unidad lidera un proyecto de gallinas ponedora de huevos, el cual beneficia a mujeres afectadas por la violencia. ASOMEA es Asociación de Mujeres Emprendedoras Activas. Las mujeres aquí han sido víctimas del conflicto armado que hubo en el 2000. Queríamos obtener un proyecto que fuera de nosotras mismas. Escogimos gallinas ponedoras porque vimos que era algo que hacía falta. Le colocamos el nombre Huevos Catatumbo. Habemos 16 mujeres trabajando en este proyecto y pues gracias a Dios ha sido un éxito. Mi labor acá es alimentar, a recoger huevos, limpiar y pesar. Dentro a las 5:30 y salgo a las 5 de la tarde. De este proyecto sale el huevo, sale la gallinaza y sale la gallina cuando ya está de 18 meses. Hay mucho hombre machista que piensa que la mujer, como quien dice, no puede. Por medio de este proyecto hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que las cosas no son así, que nosotras somos mujeres, que valemos y que somos de grande importancia y que también somos capaces. Le doy gracias a Dios porque como nosotras aprendimos, ellos también aprendieron. Con ayuda de la inteligencia artificial, la Unidad para las Víctimas busca detectar posibles casos de fraude y así generar una serie de escenarios para prevenirlos. La identificación de posibles fraudes en el registro único de víctimas será uno de los principales objetivos que tendrá la implementación de inteligencia artificial por parte de la Unidad para las Víctimas. El proceso consiste en identificar y hacer unos parámetros de los comportamientos de los fraudes que se presentan en las diferentes etapas, tanto de la declaración, de colocar la declaración, como del cobro de atención humanitaria y el cobro de indemnizaciones. Lo que identificamos allí es hacer unos parámetros, cuáles son esos fraudes y frente a eso generar escenarios para prevenirlos. Con esta herramienta tecnológica se busca establecer una serie de parámetros para saber cuáles son esos posibles fraudes y así generar una serie de escenarios para prevenirlos. Saber cuáles son esas denuncias que se están presentando, tener esos parámetros frente a cómo actuar y cómo poder articular tanto con la policía y fiscalía para detener estos fraudes. Con la prevención de posibles casos de fraude se busca evitar que los recursos de las víctimas caigan en manos de terceros. Gracias a un trabajo conjunto entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unidad para las Víctimas, se realizó la entrega de dotación musical y equipos de elaboración de artesanías y telares al sujeto campesino San Andrés de Picimbalá en Iztacauca, como medida de satisfacción en el marco del Plan de Reparación Colectiva. Con música y baile fue recibido por el sujeto de reparación colectiva campesino San Andrés de Picimbalá la dotación de instrumentos musicales y equipos para la elaboración de artesanías y telares que beneficiarán a más de 1.200 personas de 4 veredas que conforman este sujeto. Estos instrumentos musicales que hoy llegan hacia nuestro sujeto tienen como objetivo la ocupación del tiempo libre para los niños, jóvenes y adolescentes, claro que también los adultos mayores y todos de nuestra comunidad, de nuestras comunidades. En el marco de esta implementación, la unidad logró adelantar concertaciones con el Comité de Impulso y presidentes de juntas de acción comunal de las veredas Brisas del Uyuco, San Andrés de Picimbalá, El Parque y Segovia, logrando avanzar hacia su reparación integral. Hasta aquí el informativo V Noticias con el recuento de las principales noticias del 2021. Gracias por todos los mensajes que envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @Unidad Víctimas y también ingresando a la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co.